Ya son las 12, así que vamos a iniciar. Bienvenidos a este nuevo webinario. Mi nombre es Lourdes Armesto y soy la jefa de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico-Técnico de la Agencia Estatal de Investigación. Y vamos a proceder a presentar las novedades de la convocatoria de Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu 2025, cuyo extracto fue publicado en el BOE del 25 de abril de este mismo año y que el plazo de apertura de solicitud pues empieza el 20 de mayo. Indicarles que se va a grabar todo el webinario y que estará a disposición de todos ustedes probablemente el lunes en la página web de la agencia, tanto lo que es el webinario en sí como lo que es la propia presentación. Y por último, también indicarles que, bueno, pues que a lo largo de la presentación abriremos el chat para que puedan incorporar ahí pues las preguntas y las dudas que puedan tener. Les pediría que por favor fueran preguntas generales y que intentaremos pues resolver al final de la presentación. Entonces paso la palabra a mi compañera Cristina Spa, que es la responsable del seguimiento científico-técnico de estas ayudas, que será quien hará la presentación. Adelante, Cristina. Gracias. Muchas gracias, Lourdes, y muchas gracias a todos los asistentes por el interés y por estar aquí hoy. Sabemos que pues, es un día un poco difícil para algunos. Entonces, sin más, empezamos la presentación. Contando, aunque supongo que todos lo saben, los objetivos generales del programa Severo Ochoa María de Maeztu, que resultan relevantes luego a la hora de presentar una solicitud. Estos objetivos son aumentar la visibilidad internacional de los centros y unidades de investigación de excelencia, también potenciar el fortalecimiento institucional de los centros y unidades, maximizar su efecto tractor sobre el sistema español de ciencia, tecnología e innovación, contribuir a la atracción de talento internacional e impulsar la calidad, relevancia e impacto internacional de la investigación española. Más concretamente, los objetivos específicos son, ya dentro del programa, reconocer los mejores centros y unidades de investigación científica de excelencia, financiar los planes estratégicos que preparen estos centros y unidades de investigación y, adicionalmente, la formación de personal investigador predoctoral en líneas estratégicas que estén contenidas en los planes estratégicos. Bien, todo esto es en un proceso competitivo y que está basado en estándares internacionales. Es decir, los mejores centros y unidades serán los mejores que concurran a esta convocatoria. Es necesario, por lo tanto, concurrir para ser reconocido o acreditado, que también decimos. Bien, pasamos a quienes pueden solicitar la acreditación y la ayuda. Estas se solicitan por las entidades para los centros o unidades de investigación, pero el solicitante último es la entidad, que debe ser un organismo de investigación según la definición que aparece en la convocatoria de organismo de investigación. Debe tener personalidad jurídica propia, el solicitante. Debe estar válidamente constituido el organismo en España, teniendo residencia fiscal o establecimiento permanente. Y lo que es muy importante es que estas entidades deben contar con medios propios para realizar investigación. Así pues, estas entidades serían bien organismos públicos de investigación, de los que están reconocidos en la ley de la ciencia, o bien universidades públicas o universidades privadas que tengan capacidad y actividad demostrada en I+D y sin ánimo de lucro,
también otros centros públicos de I+D o centros privados de I+D, siempre también sin ánimo de lucro, y que estos centros deben tener como actividad principal la investigación, la I+D+I, reconocida en sus estatutos, y deben generar directamente conocimientos científico-técnicos de alto impacto. Hay que decir que los solicitantes, tal y como está la convocatoria, es restrictiva en cuanto a los solicitantes que pueden participar en ella. Si no están contemplados en esta definición y en esta relación, no pueden presentarse. Así pues, están excluidos explícitamente las fundaciones cuya principal misión sea la gestión de la investigación. También están excluidos todas las entidades sanitarias o que estén concertadas con el Sistema Nacional de Salud, que pertenezcan al Sistema Nacional de Salud, y los institutos de investigación sanitaria, así como los centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación. Por supuesto, las empresas y otras entidades que no hayan sido relacionadas en la diapositiva anterior y sobre todo en la convocatoria. Bien, entonces hemos ya visto quiénes pueden solicitar la ayuda y la acreditación. La acreditación se solicita para centros o unidades de investigación de excelencia de los que forman parte de la entidad, digamos. Entonces, también la convocatoria establece una definición muy detallada de lo que es un centro y de lo que es una unidad. En cuanto a los centros, la convocatoria dice que deben ser organizaciones dedicadas a la investigación que tengan personalidad jurídica propia, o bien que si no tienen esta personalidad jurídica propia, hayan sido creadas según las normas o los estatutos de la entidad a la que pertenece este centro o esta unidad, y que seguramente es el solicitante de la ayuda. Deben tener una autonomía administrativa, una estructura organizativa, administrativa y directiva y gerencial propia. También deben estar constituidos al menos desde el 1 de enero de 2017, salvo en el caso de que estos centros provengan de la fusión de otros centros, en cuyo caso los centros que han dado lugar a la fusión deben haber sido constituidos al menos el 1 de enero de 2017 o en una fecha anterior. Y los centros también deben disponer de personal investigador adscrito. ¿Qué entendemos por personal adscrito? Pues bien, el personal propio del centro o el personal que haya sido nominalmente adscrito al centro. Es decir, que exista un convenio de adscripción nominal con el nombre de la persona que adscriba o que le atribuya su adscripción al centro concernido. El personal debe estar adscrito y debe estar vinculado a la entidad a la que pertenezca el centro, o bien puede estar vinculado a otra entidad diferente si la norma de la entidad lo permite, y siempre según cómo lo determine esa norma. En cualquier caso, un centro debe disponer de personal propio. No pueden ser estar todos vinculados a entidades diferentes. En cuanto a la definición de unidad que establece la convocatoria, la unidad es una estructura de investigación diferenciada que debe mantenerse estable en el tiempo y que no tenga personalidad jurídica propia. Su creación debe ser formal y estar documentada, debe haberse hecho según las normas de la entidad, y debe estar creada
al menos desde el 1 de enero de 2020. La unidad debe tener una localización diferenciada y propia. Debe disponer de infraestructuras, de recursos científicos y de una trayectoria de investigación compartida entre todos los miembros de la unidad y que esté articulada desde el punto de vista científico. En cuanto a la plantilla de investigadores doctores que estén adscritos a la unidad, la convocatoria establece que al menos el 80% debe ser personal propio de la entidad solicitante y que el 20% restante puede provenir de otras entidades. Y siempre la solicitud presentada debe incluir a todos los investigadores adscritos a la unidad. No puede ser un subconjunto de sus investigadores. La definición de personal adscrito es la misma, ya lo hemos mencionado anteriormente. La convocatoria también es excluyente en cuanto al tipo de organizaciones o de estructuras que considera centro o unidad. Es decir, que si no está descrita, no se puede presentar a la convocatoria. Entonces, en cuanto a centros, pues es una organización que debe realizar I+D directamente y ejemplos serían o la relación al que había mencionado antes estaría constituida por institutos y consorcios universitarios o interuniversitarios con personalidad jurídica propia y que tengan una unidad gerencial propia diferenciada. El Instituto Astrofísico de Canarias, como tal, centros o institutos del CSIC, de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o centros mixtos, tal y como están definidos en la convocatoria, que son centros creados mediante convenio de una universidad, un organismo público de investigación o un centro público de investigación de las otras administraciones autonómicas o locales. Y el convenio en este convenio debe haber al menos un tipo de entidad de los tres mencionados, al menos dos tipos. Perdón. En cuanto a las unidades, que también ya hemos mencionado, que debe ser una estructura que realice I+D+I directamente, tienen que ser obligatoriamente pertenecer a una de estas cuatro categorías que voy a mencionar a continuación. Tienen que ser o bien departamentos universitarios, o bien institutos universitarios de investigación o interuniversitarios, o bien departamentos de organismos públicos de investigación que no sean ni el CSIC ni el Instituto Astrofísica de Canarias. Por ejemplo, podría ser un departamento del INTA, por ejemplo, o un centro pequeño. Entonces, los centros pequeños pueden presentarse, si lo desean, como centros o bien como unidades. ¿Qué entendemos por un centro pequeño? Pues una organización que cumpla todos los requisitos que debe cumplir un centro, pero que tenga un número de investigadores doctores inferior a 80. Y esto es independiente de la forma de vinculación que tenga estos investigadores con la unidad. Insistimos en que tanto los centros como las unidades deben presentarse en su completitud. ¿Qué es lo que está excluido de la definición de centro o unidad? Pues todo lo que no he mencionado anteriormente. Y en especial, centros mixtos que no respondan a la definición que incluye la convocatoria. Están excluidos los OPIs
en su totalidad, salvo el IAC, el Instituto Astrofísico de Canarias, que sí que puede ser un centro como tal. Las universidades completas también. Están excluidos los departamentos e institutos del CSIC, de institutos mixtos o del Instituto Astrofísico de Canarias, y las facultades y escuelas universitarias. También están excluidos los institutos, fundaciones, centros y unidades del Sistema Nacional de Salud. Están incluidos en las fundaciones cuya función principal sea la gestión de la investigación. Los consorcios universitarios sin personalidad jurídica y también pues, grupos de investigación o meras agregaciones de los mismos, ¿no? Y cualquier cosa que no se haya descrito en la relación de la definición de centro o unidad. Es importante que también está excluida cualquier estructura de investigación que tenga carácter virtual o que sea en red. La convocatoria nos proporciona una definición de lo que es una estructura de investigación de carácter virtual o en red, que pues es la que estamos usando. Está ahí escrita, una red es una estructura que está subdividida en diferentes nodos, unidades o grupos de investigación que están ubicados en localizaciones diferentes, que pertenecen a varias instituciones, que tienen una organización descentralizada, no jerarquizada, que se superpone a las de las instituciones que componen. Por otra parte, la convocatoria excluye también, por razones de incompatibilidad, a los centros y unidades que tienen investigadores comunes a varias solicitudes. Esto quiere decir todos los investigadores, no solo los investigadores que figuran en la solicitud como director o como garantes, esto lo comentaremos más adelante. También estarían excluidas las solicitudes que tienen investigadores en centros o unidades que que tienen una acreditación actualmente vigente. Los centros también estarían excluidas, los centros y unidades que están actualmente acreditados, salvo los de la convocatoria 2020, puesto que su acreditación está próxima a la finalización y pueden presentarse. Y también los centros y unidades que en la convocatoria, que se presentaron a la convocatoria anterior, a la convocatoria 2024, y no superaron la primera fase. Esos estarían excluidos. Y también los centros y unidades que en la convocatoria 2024 obtuvieron una puntuación en la segunda fase inferior a 85 puntos. Bien, una vez ya sabemos qué centros y unidades pueden presentarse y cuáles no, pasamos a analizar los requisitos que deben cumplir tanto los centros como las unidades. Presentan de forma diferenciada. Los centros y unidades deben contar con un director o directora científica. Y los centros con 10 investigadores que hemos llamado garantes, las unidades con 6. ¿Qué es un director o directora científico o científica para esta convocatoria? Pues es un investigador o investigadora del centro o de la unidad que asume la responsabilidad de la gestión e impulso del plan estratégico del centro o de la unidad. No es necesario que este director científico coincida con el director administrativo del centro o de la unidad. Puede ser cualquier investigador que se disponga a asumir la responsabilidad del plan estratégico. Y este director o directora científico deberá cumplir los requisitos exigidos a los investigadores garantes, que voy a enumerar a continuación. Investigadores garantes, ya sabemos, 10 para el centro, 6 para las unidades, deberán cumplir los requisitos de vinculación que están relacionados en la convocatoria y estar adscritos al centro o a la unidad
con dedicación a tiempo completo. No podrán estar jubilados ni total ni parcialmente y deben ser doctores en activo que tengan alta capacidad y trayectorias investigadoras relevantes. Ello para que puedan garantizar la viabilidad del plan estratégico. Y también estos investigadores y investigadoras garantes y el director o directora científica, por supuesto, deben estar comprometidos con el plan estratégico y deben implicarse en la toma de decisiones para su desarrollo. Ya os avanzo, bueno, que desde hace ya algunas convocatorias, la alta capacidad y la trayectoria investigadora relevante se determina por una evaluación científica. Otro concepto que aparece en la convocatoria es el periodo de referencia. El periodo de referencia es el periodo de tiempo a que se somete la evaluación de diferentes aspectos científico-técnicos de la solicitud. Es los pasados 5 años, que se corresponde exactamente con el periodo desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2024. Bueno, entramos en la solicitud. Me voy a centrar, porque si no sería muy largo, en el contenido o la aportación científico-técnica que hay que hacer dentro de la solicitud. Por supuesto, se piden otros datos y algún otro documento más administrativo o de tipo de datos básicos, que os podéis imaginar. Entonces, la solicitud se divide en una memoria de actividades del centro unidad, que se refiere a las actividades o lo que se ha hecho en el pasado, en los últimos 5 años, desde 2020 a 2024, un plan estratégico, tanto del centro o de la unidad. Esto es nuevo porque antes, en las convocatorias pasadas, las unidades no preparaban un plan estratégico, sino un programa estratégico de investigación. Este plan estratégico debe cubrir el periodo 2026-2029 en principio, aunque la resolución de concesión marcará el periodo exacto que debe abarcar este plan estratégico. También se debe aportar un anexo. Tanto la memoria de actividades como el plan estratégico se rellenan en la aplicación de solicitud directamente y el anexo se presenta aparte. El anexo daría soporte a las dos partes anteriores, aportando gráficos y datos adicionales que no se incluyen en la parte que se rellena directamente. También habrá que incluir en la solicitud una reseña curricular tanto del director científico como de los investigadores garantes y adicionalmente, aparte, habrá que presentar en PDF un currículum de un máximo de 4 páginas del director científico o directora científica. Bueno, aprovecho para decir aquí que tanto la memoria, esto es lo que se va, digamos, a evaluar, y aprovecho para decir que tanto la memoria de actividades y el plan estratégico tienen el mismo peso en la evaluación. Así que hay que darle la misma importancia a la hora de preparar la solicitud. Aquí está un poco más detallada todas las partes, el esquema de la solicitud. La primera parte que está en el extremo superior de la diapositiva sería la memoria, Scientific Report, que se presenta online, como ya he dicho también, y debe contener un resumen del centro unidad, una parte en la que se detallan la organización y gestión, capacidades de investigación, recursos humanos, las infraestructuras de investigación y la formación,
un tercer apartado de resultados de la investigación y otro apartado de liderazgo internacional. El plan estratégico tiene sus diferencias para centros y para unidades, no es exactamente igual y lo comentaremos más adelante. Bien, memoria de actividades, el apartado primero que hemos mencionado, que es lo hemos llamado apartado 0, tiene un máximo de 1000 caracteres y se trata de un resumen del centro o unidad. Aquí hay que presentarlo y hay que hacer mención a las actividades de I+D, esto es siempre del pasado, de los últimos 5 años. Hay que mencionar las actividades de I+D, las principales fortalezas, los logros más relevantes en materia de investigación y cualquier otra característica sobresaliente que indique el liderazgo internacional del centro o de la unidad. En cuanto al apartado 1, que ya hemos comentado, tiene un máximo de 36.000 caracteres y en él debe consignarse pues, el modelo de organización y de gestión de la investigación, incluyendo las habilidades o las experiencias directivas del director o directora científico. También debe consignarse la estructura científica del centro o la unidad y las líneas de investigación, incluyendo cuántas personas la integran y quién es su responsable, indicando en el caso del responsable su ORCID. Esto debe hacerse de manera que dé una idea de la masa crítica del centro en esa línea de investigación, o unidad en esa línea de investigación. También debe hablarse o debe describirse las actuaciones de formación que se han llevado en el pasado y especialmente las de ámbito internacional. Hay que decir que la máxima extensión de este apartado pues son 36.000 caracteres y hay que meter bastantes cosas. También hay que hablar de la gestión de recursos humanos y de la atracción de talento, describir las infraestructuras disponibles o el acceso que se tenga a otras infraestructuras exteriores al centro o unidad y el modelo de financiación. Según sea centro o unidad, el centro, aparte de detallar la procedencia de sus fondos, también debe incluir un presupuesto de gastos de los dos últimos años. En este mismo apartado, y esto es importante, debe hacerse una descripción de los logros obtenidos en aquellos centros que hayan sido ya acreditados anteriormente, tanto en las convocatorias del 18 como del 19 o del 20. Y los que hayan sido acreditados más de 2 veces deben mostrar un salto cualitativo en sus recursos y capacidades, es decir, que han aprovechado convenientemente las acreditaciones y ayudas anteriores. Bien. Además, ya lo he comentado antes, es importante aquí, en este apartado, hacer referencia especial a la coherencia científica, a las sinergias internas, que son objeto de evaluación muy detallada y muy de cerca, el grado de integración o complementariedad existente dentro de las diferentes líneas de investigación que se señalan, y debe mostrarse, sobre todo en el caso de las unidades, un objetivo científico compartido. Pasamos al segundo apartado de la memoria de actividades, resultados de la investigación, que tiene un máximo de 16.000 caracteres. Aquí hay que destacar las contribuciones científicas más relevantes de todo el centro, de toda la unidad, siempre explicando su importancia.
de tal manera que por sí solo, leyendo la solicitud, se pueda deducir la importancia que tiene y no haya que ir a fuentes adicionales. Bien. Adicionalmente, hay que hacer un listado de las 10 publicaciones más relevantes que demuestren la capacidad del centro de la unidad para generar resultados de frontera del conocimiento y liderazgo internacional. Y además, pues, otros resultados de investigación que tengan impacto, como bases de datos, patentes, propiedad industrial e intelectual, colaboración con otras instituciones y actividades de difusión, etc. Bien. Aquí hay que hacer, perdón, hay que hacer referencia a que dentro del anexo hay un anexo que servirá de apoyo tanto a la memoria científica como al plan estratégico, y en este anexo habrá una serie de tablas, bastantes, que darán cuenta de la masa crítica del centro o de la unidad en cuanto a investigador, número de investigadores por sus diferentes categorías, número de personas que se están formando, número de técnicos, personal de gestión. Bueno, es bastante detallado el anexo en ese sentido. En cuanto a los resultados de la investigación, también las 10 publicaciones más relevantes deben reflejarse gráficamente, de manera que se haga notorio cuál es la contribución de esas y cuál es la característica de esas publicaciones y la característica que le puede describirla. No puede ser producida totalmente dentro del centro de la unidad, producida en colaboración internacional, en colaboración con empresas, etc. Bueno, y que seguimos la última parte de la memoria de actividades, sería el liderazgo internacional, tiene 4.000 caracteres como máximo, y aquí deben reseñarse las colaboraciones científicas internacionales, conferencias internacionales reputadas, actividades relevantes de ámbito internacional, siempre de ámbito internacional, que sean lideradas por el centro de la unidad, el número de RCs en sus distintas modalidades, ayudas o premios de prestigio internacional, y también, obligatoriamente para los centros, un ejercicio de benchmarking que consiste en la comparación del propio centro o la unidad, si se anima, que con otros centros a nivel internacional, y también pueden incluir, si les parece conveniente, centros o unidades acreditadas como Severo-Ochoa, para esta comparación en base a distintos indicadores para ver en qué lugar queda posicionado el centro o la unidad solicitante. Bien, pasamos al plan estratégico. Insistir en que el plan estratégico debe trascender las actividades ordinarias y su objetivo debe ser fortalecer las capacidades de investigación, el liderazgo internacional, el impacto de los resultados de investigación, mejorar el ambiente en el que se desarrolla la investigación y el de la atracción de talento, e incluso ejercer un efecto tractor sobre dentro del sistema de I+D+I español sobre el entorno, de tal manera que todo el sistema experimente una mejoría. Es importante, sobre todo para las unidades, resaltar que deben establecer un objetivo de creación y de potenciación de las sinergias internas y de los centros si es que son insuficientes. Bueno, ¿qué se puede proponer? Pues nuevas líneas de investigación, programas formativos de alto nivel, la mejora o adquisición de nuevas infraestructuras de investigación, mejorar la gestión de la investigación y los procedimientos internos, etc.
El plan estratégico también cuenta con una introducción que tiene un máximo de 16.000 caracteres en los centros y 12.000 caracteres en las unidades, que aquí se diferencia bastante porque en los centros debe hacerse mención a la misión, visión y valores del dicho centro y sobre todo, y lo que quiero resaltar aquí, es que debe hacerse un análisis de debilidades, fortalezas, oportunidades y... Madre mía, se me olvidó. Y amenazas, perdón. Y al informe DAFO debe dársele la necesaria importancia y debe describirse adecuadamente, por eso tienen los centros muchos más caracteres que las unidades, porque en base a ese análisis se deben determinar las necesidades específicas, los objetivos y las acciones a emprender. Bien, las unidades pues no tienen obligación de hacer un DAFO, su introducción debe ser una visión general y mostrar cómo una evolución coherente desde la situación actual hasta las líneas actuales al plan estratégico que se propongan. También, por supuesto, deben explicitar necesidades específicas, objetivos planteados y acciones a emprender. Y mencionar que aunque hacer un análisis DAFO no es obligatorio, sí que se recomienda fuertemente. Aquí en el anexo hay un apartado para que se explicite gráficamente el análisis DAFO y también de forma esquemática cuál va a ser el plan estratégico. Bien, aparte, después de la introducción, el plan estratégico tiene un apartado que se llama de objetivos estratégicos, de viabilidad y de seguimiento del plan estratégico. Tiene 45.000 caracteres para los centros como máximo y 42.000 caracteres para las unidades. Aquí se deben explicitar los objetivos y las actividades, pues aparte de los objetivos de las prioridades científico-técnicas, de gestión y la coherencia interna y todo lo que hemos mencionado anteriormente. Habría que hablar también, en el caso de los centros, de las cuestiones éticas de integridad y en su caso, pues, de cómo se va a abordar las cuestiones de género en la investigación en el caso de que proceda por el tipo de investigación que se realiza. Y también las cuestiones, aunque no esté aquí, de cómo se va a hacer una investigación sostenible, la sostenibilidad de la investigación, desde el punto de vista de cómo influir lo menos negativamente posible en el medio ambiente. Bueno, he hablado también, hay que hacer una descripción de la viabilidad del plan estratégico, hacer un plan de seguimiento basado en indicadores que se deben definir, cada uno define los suyos, pero deben ser al menos de 4 categorías: publicaciones, explotación de resultados, y no me acuerdo ahora, en un momento lo digo porque no me acuerdo. Asimismo, hay que hacer un plan de contingencia para prever el caso de que cuando se acabe este plan estratégico, este no tenga continuidad en una nueva ayuda o en una nueva acreditación. Asimismo, el plan estratégico tiene otro apartado
que se llama objetivos estratégicos horizontales, que son, entre otros, la formación y la contratación, la internacionalización, la explotación y diseminación de resultados, y lo que hemos llamado driving force, que es el efecto tractor que va a ejercer el centro o la unidad en el sistema. La solicitud admite un máximo de 16.000 caracteres para los centros y 13.000 caracteres para las unidades. ¿Qué objetivos en el caso de formación y atracción? Me gustaría reseñar que deben estar dirigidos tanto a la formación predoctoral como postdoctoral y también para los técnicos. Dentro de la atracción de talento internacional, de las medidas que se incluyan, debe figurar medidas de incorporación del rejuvenecimiento de la plantilla y también el fortalecimiento de la carrera científica en los centros. Debe incluirse medidas de corrección de desigualdades de género y de diversidad en todos los estamentos y un capítulo de mentorización. En cuanto a internacionalización dentro de estos objetivos horizontales estratégicos, pues deben plantearse los objetivos o los planes que se tienen para establecer nuevas colaboraciones científicas internacionales o participación en consorcios, incentivar la participación en Horizonte Europa y en otras iniciativas como del ERA, como pueden ser las COFAND, etc. La solicitud del sello de excelencia en recursos humanos de la investigación es obligatoria para los centros y voluntaria para las unidades. También pueden incluirse planes para la organización de congresos científicos internacionales de relevancia o de participación destacada en foros de ámbito científico internacional. En cuanto a explotación y diseminación de resultados, los objetivos pueden ser los de transferencia de resultados de la investigación, la difusión y comunicación a la sociedad de estos resultados y el acceso abierto, y también explicar pues, cómo se prevé ejercer el efecto tractor sobre el entorno. Y esto es especialmente importante en aquellos centros y unidades que ya han disfrutado de más de una acreditación. Asimismo, pues aparte ya hemos hecho tanto la memoria científica como el plan estratégico, y también quería añadir que hay que incluir para el director científico y también para cada uno de los garantes una reseña curricular que servirá para evaluar la primera fase de la evaluación. En esa reseña hay que incluir hasta 10 méritos o hitos relevantes de cada investigador o investigadora, que deben estar numerados del 1 al 10, aproximadamente será una página, y la convocatoria dice que en términos generales se espera que el investigador o investigadora garante, y también el director científico o directora científica, se encuentre dentro del 10% de los investigadores más destacados en su área de especialización a nivel global. Los méritos estos o hitos relevantes deben estar relacionados necesariamente con algunos de los que se encuentran en esta relación. Premios nacionales e internacionales de prestigio, aportaciones científicas de alto impacto, liderazgo en el programa marco, incluyendo o en el LRC, incluyendo
las ayudas Advanced Grant, Consolidator Grant, Starting Grant o Synergy. También pueden reivindicarse como méritos haber sido evaluador en comités del ERC. La pertenencia a comités editoriales en prestigios internacionales de prestigio. Ser miembro de organizaciones científicas internacionales cuyo acceso se decida en base a los méritos, o méritos así un poco relacionados, asimilables a los anteriores. Bien, a continuación quería introduciros una novedad de la convocatoria Severo Ochoa que tenemos desde 2023, no es nueva exactamente, pero quizá algunos de vosotros no hayáis tenido ocasión de informaros sobre ella. Es que se podrán solicitar ayudas para contratos predoctorales que estén vinculados a las líneas prioritarias de investigación del plan estratégico. Los centros podrán pedir un máximo de 15 ayudas para contratos predoctorales y hay que relacionar a qué línea estratégica concreta del plan se van a dedicar, y las unidades un máximo de 10. En la resolución de concesión se concederán, a la vez que la acreditación y la ayuda para fortalecimiento, se concederán ayudas para los contratos, para una determinada cantidad de contratos. Y esta ayuda es adicional a la de fortalecimiento. No hace falta presentar el nombre de los investigadores en formación, porque esto lo hará la entidad beneficiaria, siguiendo unas normas que están establecidas en la convocatoria. Y, bueno, pues harán la convocatoria, estas entidades, harán la convocatoria de ayudas o de contratos para contratar a las personas en formación y harán también la evaluación. Y estas personas deben estar incorporadas al centro o a la unidad antes del 1 de enero de 2029, todo a lo largo desde la concesión hasta el 1 de enero de 2029. Bien, pasamos a los criterios de evaluación de la convocatoria. Como hemos dicho, hay dos fases. La primera fase se va a evaluar la calidad científico-técnica de los investigadores, garantes o directora científica, que tiene una puntuación del 0 a 10 y debe ser como mínimo un 9, para que entre cada uno de los directores garantes y de garantes y de directores debe alcanzar ese umbral de 9. Una vez superada la primera fase, se pasará a la segunda fase, que tiene los criterios y las puntuaciones y los umbrales que se especifican aquí, que se ven en la diapositiva. Hay que decir que en total, en la segunda fase, hay que alcanzar como mínimo 95 puntos. Vale. Y también que en esta evaluación concurren indistintamente, no hay categorías, no se ven por separado los centros y unidades, sino que se evalúan en conjunto. Una serie de solicitudes están exentas de la primera fase, son los que están actualmente acreditados. Bueno, por último, el presupuesto de la convocatoria es de 78 millones de euros. Esto incluye tanto la ayuda para fortalecimiento como las ayudas para las plazas, para los contratos predoctorales. Y, bueno, cada centro que reciba la ayuda y que sea acreditado dispondrá de 4,5 millones de euros para 4 años, y las unidades de 2,25 millones de euros para 4 años. Y por cada ayuda para formación predoctoral que reciba,
obtendrá 134.200 euros para cada actuación de formación predoctoral. Por último, decir que aunque el periodo de ejecución de la ayuda sea de 4 años, la vigencia de la acreditación será de 6 años. Bien, y bueno, el plazo de solicitud se inicia el 20 de mayo y acaba el 10 de junio de 2025 a las 2 de la tarde, hora peninsular española. En este link tenéis la convocatoria de información y para hacer las consultas que queráis, pues os ponemos aquí 2 correos electrónicos. El primero es para consultas más relacionadas con la solicitud. El segundo es para consultas más generales del Severo Ochoa y del seguimiento posterior, y aunque también admitimos o contestamos algunas referentes a la solicitud en coordinación con la unidad que está más cercana a la tramitación. Y esto es todo. Muchas gracias y ya si tenéis preguntas. Gracias, Cristina. Joaquín, ¿tienes alguna pregunta recogida o...? Sí, sí, sí. Buenos días. Bueno, la verdad es que yo creo que ha quedado todo bastante claro porque Sí. no tenemos muchas preguntas. Y bueno, sí que hay dudas asociadas a la definición de unidades y quién se puede presentar como unidad y cómo no. En particular, bueno, hacen preguntas directas. Es decir, una unidad que haya creado, por ejemplo, el propio Consejo de Gobierno de la institución matriz podría ser considerada una unidad. O si tienen que ser departamentos ya previamente establecidos o institutos universitarios. Digamos que hay dudas de quién puede ser unidad y quién no, en general. Vale. No, las unidades tienen que estar obligatoriamente incluidas en la relación esta de 4 formas que aparecen en la transparencia y también, o sea, deben ser o bien departamentos universitarios o bien institutos universitarios de investigación o bien departamentos de OPIs, pero que no de todas las OPIs, solamente de las OPIs que no son el CSIC o OPIs que no sean el IAC. Y también los centros que son pequeños. O sea, un centro que cumple todas las condiciones para ser centro, pero que es pequeño porque tiene menos de 80 investigadores doctores. Y nada Muy más. bien. No. También hay dudas asociadas a cómo se determina un garante y sobre este 10% de donde se encuentra este garante. Entonces, si podéis aclarar un poquito más Sí. cómo se mide la calidad de este personal investigador. Quizá no lo haya explicado, no me he detenido demasiado, pero los garantes deben hacer su reseña con 10 méritos como máximo de estas categorías que hemos enunciado y que están también en la convocatoria, por supuesto, y esta reseña se somete a la evaluación de expertos. Entonces, son los expertos los que determinan la calidad del investigador garante. Muy bien. Luego también hay preguntas relacionadas con las publicaciones más relevantes y de su ubicación en la memoria en el anexo. Entonces, como si parece que preguntan si son las mismas que pongo más en un sitio en una memoria, otros te pongo otras. Hay que hacer una relación de 10 numeradas, de 10 publicaciones numeradas, donde hay que explicar, bueno, hay que hacer una descripción primero de cuál es no genérica, sino concreta, de cuál es la publicación. Hay que explicar cuál ha sido la participación del centro o la unidad en esa publicación, si ha sido, pues, si ha llevado la voz cantante, digamos, en los trabajos que han dado lugar a la publicación o no, o si ha sido una cosa de colaboración. Y eso se pone
en la memoria con todos los datos, y en el anexo lo que se hace es una gráfica que represente de forma muy visual lo que se ha puesto en la memoria, con colores y pero los mismos, son las mismas publicaciones de forma más gráfica, para que se vea como con colores rápidamente se ve si son todas si hay alguna, por ejemplo, que su rasgo sea que es una colaboración con empresas o que es una colaboración internacional o es interna del centro, etcétera. Y se ve muy bien con los colores. Bueno, insisten otra vez sobre el 10%, dicen, hay pues yo creo que si alguien tiene dudas ya más concretas, que nos escriba y tratamos de hacerlo por escrito. Yo creo que así de forma genérica es suficiente. Así yo creo que no hay más preguntas, hasta donde yo he podido leer, que estén directamente vinculadas con la convocatoria, más allá de preguntas más, digamos, que sería objeto de otro debate y de otro foro. De cara a la presentación de propuestas, yo creo que no hay más preguntas. No sé, tú, Lourdes. A ver, sí, yo tengo aquí una que quizás es bastante concreta y es que comenta que si hay un garante que no obtiene el 9 como puntuación, si en ese caso se puede reemplazar al garante o bien directamente cae la solicitud entera. La solicitud cae, sí, sí. Y bueno, luego sí se habla de lo del 10%. Luego también, a ver, dice que si Sí, se bueno, yo tiene en creo que cuenta el peso relativo de la financiación del Severo Ochoa en el total, en el presupuesto total del centro, al valor del impacto esperado, porque bueno, que si se Eh, pondera de alguna manera. no sé si he entendido bien la pregunta. Si la pregunta es que el centro, claro, aparte de la financiación Severo Ochoa, tiene otra financiación adicional, naturalmente. No sé si es en ese sentido. Sí, yo creo que sí. Y Sí, luego el- también hay otra que acaba de entrar que dice que si están acreditados en el 2020 y por tanto los garantes no se van a evaluar, si es necesario que los presenten, que yo creo que sí, ¿no? sí, sí, Que sí es tienen que necesario presentarlo. porque aparte de que se usen en la primera fase, los garantes, para ver si se pasa a la siguiente fase o no, después son objeto de evaluación general. No es que no solo se evalúan en la primera fase. La primera fase se evalúan, digamos, con el fin de, de de ver si se eliminan o no estas solicitudes y se quedan apartadas, y en la segunda fase, pues en conjunción con todo lo demás, puede resultar necesario. Y luego he visto Y, por aquí alguna también relativa a evaluación, que yo creo que eso es que tiene que quedar claro que la evaluación la hace una comisión técnica sí, formada por expertos y que la evaluación, que no lo he contado porque creía que me extendía ya mucho, la evaluación se realiza siempre por expertos del área concreta, internacionales de reconocido prestigio y que no son ni españoles ni residen en España. Es decir, de todo para intentar cumplir con los estándares internacionales. Entonces, las dos fases se hacen así, ¿eh? Las dos fases. Y luego, aparte, hay una evaluación por expertos remotos, digamos, es individual. eh, cada solicitud tiene al menos cuatro expertos que no ven todo el elenco de solicitudes, sino las que sean en función de su área de experiencia más cercana. Y después hay un comité científico-técnico. Hay tres ámbitos: uno de ciencias de la vida, otro de matemática, física, ingenierías, etcétera, y otra de humanidades y ciencias sociales. Entonces, todas las solicitudes de esos tres ámbitos las ve el comité, también formado solamente por expertos internacionales de reconocido prestigio, que las ve ya en conjunto y las prioriza. Y al final hay una comisión donde también los presidentes
de los 3 comités científicos forman parte, donde ya se establece la decisión final y el ranking final, siempre basándose en el ranking que han proporcionado cada uno de los comités científicos. Sí, pero creo que es importante resaltar que los informes individuales de los evaluadores son documentos de trabajo. Quien hace la verdadera evaluación es la comisión técnica. Efectivamente, sí, así es. Y no, yo creo que no hay ninguno más. Ninguna pregunta más. Bueno, pues entonces, Yo creo que ha muchas quedado gracias. Yo me retiro. Gracias. muy clara. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, muchas Y, gracias. y muchísimas gracias a todos por asistir al webinario. Espero que haya sido muy útil. Y bueno, pues a todos aquellos a los que os vais a presentar, pues os deseo muchísima suerte. Gracias.